Y un día me llegó un cuestionario de un periódico muy importante de Argentina con las preguntas de siempre. ¿Cómo descubriste el mundo de los blogs? ¿Cómo entraste en el mundo de los blogs? ¿Qué se siente ser un bloguero? ¿No? Y yo creo que el periodismo es un oficio muy, muy bonito y que la entrevista es un arte menor adentro de ese oficio que en ocasiones adquiere alma. A veces pasa algo cuando dos personas conversan. Pero para que este arte funcione, el de la entrevista, hay que poner un poco de voluntad también, ¿no? Se trata de una música que se toca a cuatro manos, tiene que haber voluntad de los dos lados del mostrador, de aquel que pregunta y aquel que responde. Y entonces con esta premisa me senté hace 2 años a contestar cosas nuevas a esas preguntas de siempre. Lo que hice fue ponerme a jugar y a decir lo primero que me pasaba por la cabeza, porque me parece que no hay otra forma de responder un cuestionario como descubriste el mundo de los blogs, ¿no? Y eso de las 6 de la mañana, cansado, pero también contento, le respondí el mail, devolví el mail con las respuestas a esta periodista. Voy a leer un par de cosas que tienen que ver con la charla. Me pregunta ella, ¿cómo descubriste el mundo de los blogs? ¿No? Y entonces le digo, una mañana calurosa del año 2003, me levanté de la cama y le dije a mi mujer, salgo. ¿A dónde vas?, me preguntó. A descubrir el mundo de los blogs. Y ella me dijo, me acuerdo como si fuera hoy, cuando vuelvas, compra pañales Dodot con tejido filtrante, porque justo en esa época había nacido mi hija, ¿no? Entonces la periodista me pregunta, ¿y cómo entraste en el mundo de los blogs? Le digo, fue muy complicado entrar porque soy gordo. Y en general, los blogs son disfraces para gente moderna, de contextura media. Pero le hice unos cortes por el costado, a la altura de la sisa, y entré un poco a presión. El problema es que ahora no me lo puedo sacar y parezco un Teletubby. Y me pregunta ella, nubilada, me dice, ¿y cuándo sentiste que eras un blogger? Le digo, siempre, 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 desde chico. Le digo, desde chico quise tener una profesión que repitiera consonante. ¿No? Pero me decían todos en el colegio, pero de eso no hay. Me dice, Hernán, tenemos carpinteros, soldadores, ebanistas, pero de doble consonante no tenemos nada. Esto era en los 80, le explicaba yo a la periodista. Pero yo nunca me rendí. Con la llegada del siglo XXI, le digo, aparecieron 2 profesiones, stripper y blogger. Y como soy tímido, como soy tímido, elegí blogger porque por lo menos puedo dejarme puesto el calzoncillo mientras trabajo. Y me dice, ¿y qué te inspiró a conjugar literatura y blog? Acá le contesté un poco en serio, le digo, para hacer un blog hay que mezclarlo con algo. Porque un blog así, solo, ¿no? Es insípido, es incoloro, es inodoro. Hay gente que lo mezcla con la fotografía y le sale un fotolog, le explicaba yo, ¿no? Hay gente que lo mezcla con la imagen, por ejemplo, y le sale un videolog, un videoblog. Otros lo juntan con el oído, la nariz y la laringe y le sale un otorrino-naringoloblog, que es un formato, le explico yo, que está muy de moda en Ucrania ahora. Y yo decidí hace un tiempo mezclarlo con mentiras y me salió un librito de cuentos, le dije, ¿no? Y me dice, ¿cómo fue insertarte en el mundo del blog, que es un campo sin mucha historia? Pregunta filosófica, ¿no? Le digo, la vida también es un campo sin mucha historia que vas descubriendo a medida que lo transitas, querida periodista. También lo es el amor a primera vista, la escuela primaria, la primera operación de amígdalas, el primer beso, los primeros tocamientos adolescentes por abajo de la manta, ¿no? El primer ataque cardíaco. La muerte, sin ir más lejos, es un campo desconocido, sin historia que debemos transitar. Y al lado de todo eso, le digo, el campo blog me importa una mierda. O sea, ¿no? Por último, me dice, porque ya se empezó a dar cuenta, supongo, ¿no? Por último, me dice, ¿qué le dirías a un chico
que quiere tener un blog. Digo, antes que nada, le preguntaría al chico qué está buscando, ¿no? Si la fama, si una profesión, si un pasatiempo, si dinero fácil, o acostarse con lectoras, o una vocación, o canalizar obsesiones, o alardear de blog en el recreo. Le diría, ¿qué buscas, chico? ¿A qué has venido a mi casa? ¿Por qué me has elegido a mí para que te responda esta pregunta, maldito imbécil de corta edad? Y una vez dicho esto, que obviamente se lo diría a este chico a los gritos desde la puerta, el chico tendría dos opciones: escapar de mi casa a causa del susto cortando campo, ¿no? O quedarse a mi lado. Si se queda, le digo a la periodista, lo obligaría a limpiar mi automóvil con 2 trapos húmedos en círculos concéntricos, ¿no? Para que practique la coordinación de un excelente bloguero, ¿no? Y un día se convierta también en karateca, porque karateca blog sería, ¿no? Yo estaba muy contento con el resultado de esta entrevista, ¿no? Que fue nocturna, la contesté de noche y la mandé por mail al periódico. Y hubo silencio del otro lado. A los 2 días la periodista me rechazó la entrevista, por supuesto, con un mensaje muy corto que guardo en mi corazón y que dice: Hernán, me dice, necesito algo un poco más formal. Estoy haciendo un reportaje sobre la revolución de los blogs. ¿Se te ocurre decirme alguna cosa más así en general? Eso era el año 2006. Y todavía en los periódicos a alguien le interesaba la revolución de los blogs. Cada vez a menos periódicos. Era el 2006, ¿no? Pero todavía quedaba alguno. Yo me daba cuenta que toda la catarata de medios que un poquito antes me insultaba por teléfono llamándome bloguero había empezado a mermar de a poco. En 2004, la misma prensa empezó a apostar por la tendencia blog y llamó justamente así la revolución de los blogs. Incluso José Luis tiene un libro con ese nombre, lleno de páginas incluso. Pero en el 2006 las cosas cambiaron un poco para bien y entonces la palabra ya no era revolución, ojo. En 2006 la palabra empezó a ser fenómeno, el fenómeno de los blogs. En ese año empecé a sentirme un poco mejor, porque entendí que el asunto había empezado lentamente a pasar de moda. Muy pocos se dieron cuenta el 1 de enero del 2006 de esto que estoy diciendo. Muy pocos se dieron cuenta de la diferencia entre esas dos palabras. Yo lo noté enseguida, porque estaba esperando que ocurriera la debacle. Supe que era un muy buen síntoma que algo pasara de ser una revolución a ser un fenómeno. Era como si de repente el Che Guevara, a punto de libertar Cuba del yugo capitalista, se apuntara a un circo ambulante y se convirtiera en payaso. Revolución, fenómeno. Los blogueros ya no eran revolucionarios, eran fenómenos. Lo decían los diarios, ¿eh? O sea, lo empezaron a decir los diarios. Y entonces el blog, esa palabra tan corta, comenzaba felizmente a morir junto a su incesante ejército de blogueros. Desde hace un año, o quizá un poquito más, toda la gente que se autodenominaba bloguero o blogger, es decir, aquellos que no habían tenido la suerte de conseguir un oficio dentro de Internet, se pasaron alegremente a las nuevas modas, a las nuevas tendencias en boga. Se está produciendo ahora mismo esa desbandada